Dice el Señor Jesús: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El origen de esta enseñanza de Jesús a propósito de la oración la narra Lucas en su Evangelio, aunque luego él no recoge exactamente las mismas palabras, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1, el evangelista narra que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Lucas recoge una serie de enseñanzas de Jesús, incluida la oración del Padre Nuestro, pero Mateo recoge esa enseñanza de una forma más amplia y es por eso que estamos en ese pasaje, respondiendo el Señor Jesús a la petición de los discípulos de enseñarles a orar. A nosotros nos parece que esa es una petición lógica. Si nosotros tuviéramos al Señor Jesucristo físicamente a nuestro lado, le diríamos también, ¿no? Pues enséñanos. Pero no es una petición que tenga tanto sentido de parte de unos discípulos que son de un trasfondo judío. La religión judía, se dice, es una religión orante. La oración forma parte de la vida cotidiana de los judíos, de los miembros de la religión judía. Y oran con frecuencia. Es verdad que en el Evangelio se nos narra que el Señor Jesús a menudo se levantaba antes del amanecer para retirarse a orar y que pasaba noches enteras de oración en el monte, pero tampoco eso era llamativo para los judíos, porque los judíos devotos oraban cuando menos 3 veces al día, y había oraciones especiales en el día del Sabbat, así que orar mucho a los discípulos de Jesús no les debía llamar la atención, así que esa no era la razón. Así que la pregunta es, ¿qué había de peculiar en la manera de orar de Jesús que tanto llamaba la atención a sus discípulos y suponía algo diferente de lo que ellos estaban acostumbrados, tanto a ver como a hacer? Pues eso distinto es lo que el Señor les enseña a través de este pasaje que hemos leído. Como veis, de nuevo, pocos elementos deslumbrantes traigo esta mañana para vosotros. Pero quizás sean esenciales, porque el caso es que cuando el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de dar una lección magistral acerca de la oración, habla de estas cosas y no de otras, de esto.
Ya lo sabéis. Muchos conocéis el pasaje y lo habéis leído y habéis escuchado muchos estudios sobre ello. Fundamentalmente tiene que ver con dos cosas. Una es la actitud. El Señor Jesucristo advierte a los discípulos y nos advierte contra la oración de los fariseos por hipócrita. Ya sabéis que yo de griego conozco bien poquito, pero bueno, paso está en los libros. Hipócrita es una palabra griega, de origen griego, hipócrites, que significa actor. No necesariamente en un sentido peyorativo, ni es un sentido descriptivo. Es un actor. Así que lo que el Señor está advirtiendo es que, en cuanto a la oración, que no actuemos. Ni delante de otros, bueno, no suele ser el caso, ni tampoco delante de nosotros mismos. Ni, por supuesto, delante del Señor, que nos conoce, ¿no? Pero volviendo a lo que en estas semanas yo quería compartir a propósito del cultivar nuestra relación de intimidad con el Señor, pues necesariamente la oración juega un papel fundamental. Y nada mejor que la enseñanza del propio Señor Jesucristo acerca de cómo expresarnos en oración. Y la primera cosa que el Señor nos dice es que no actuemos, que no hace falta. Ya sabéis, los fariseos, toda aquella parafernalia y en el muro de las lamentaciones, aquella exhibición, eso a nosotros nos cae bastante de lejos. Pero hay otras maneras de actuar, aún incluso, sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Con una oración que puede responder a 1000 propósitos, pero no a la búsqueda de intimidad real con el Señor. Pedir cosas, obtener cosas, satisfacer una necesidad de relajación, cumplir con lo que entendemos que es lo propio, en fin, 1000 razones. Pero no la genuina de buscar intimidad con el Señor. No seáis como los fariseos, no seáis hipócritas, no actuéis, no representéis, no tenéis necesidad de representar nada, de aparentar nada, de mostrar nada que no sea genuino. No hace falta. Además, es inútil, porque no podemos engañar al Señor. Si esto dice el versículo 5, después en el versículo 7 nos advierte también contra la oración, dice el texto nuestro, de los gentiles, de los paganos, literalmente. No hagamos como ellos, porque la oración de ellos, dice, es una oración mecánica. Es una oración que es, diríamos nosotros, esa palabrería, es hablar sin pensar. No seáis palabreros, dice otra versión de la Escritura, no seáis palabreros. En fin, no ya frases hechas y tal, sino esa manera de orar en la que incluso nosotros mismos estamos ausentes. Que la oración que expresamos está hecha con términos muy correctos, pero nuestro corazón está ausente. Tiene ya una dinámica mecánica porque toca, porque es lo habitual, porque es lo que hacemos siempre, por 20 razones, pero nuestro corazón no está ahí, ¿no? Pensamos que eso sucede con las oraciones escritas, con las oraciones que se repiten de memoria, pero no es así. No es así. Nosotros, en fin, quizás cada vez menos, no lo sé, los evangélicos españoles durante mucho tiempo no sabemos muy bien lo que somos, pero sabemos que somos anticatólicos, eso sí. Y entonces todo lo que suena católico, eso, lo contaba más de una vez lo cuento ahora también, en una boda. Yo estaba sirviendo en la otra iglesia que estuve antes y era una iglesia grande y entonces pues iglesias pequeñas no tenían sitio, venían y hacían ahí la ceremonia y tal. Entonces nosotros pues les entregábamos las cositas que se usaban habitualmente, ¿no? Los taburetes para los novios, no sé. Y yo una vez llego allí y tal y pongo ahí los cojines. Y dice el pastor de aquella iglesia, dice, ¿eso para qué es? Y pues bueno, esto es lo que se suele usar cuando los novios se arrodillan para orar. Dice, ¿arrodillarse es católico? Yo he ido aprendiendo a no discutir cada vez menos. Digo, mira, vosotros de lo que queráis. Arrodillarse viene en la Biblia, eso sí. Pero bueno, Entonces, como parte de eso también, cierta prevención, ¿no? A oraciones. Mira, está orando con los ojos abiertos y lo está leyendo.
¿no? Y decimos, parece que sea un sacrilegio. Pero si la cuestión es eso, la cuestión es dónde está el corazón. Y hay oraciones que están escritas, o que oraciones que memorizamos y que son, vamos, casi da hasta un poquito de vergüenza decirlo, ¿no? Pero son absolutísimamente válidas. La única condición es que el corazón esté puesto en eso. Y a veces sucede al revés. Pretendemos ser muy espontáneos y, sin embargo, pues acabamos repitiendo frases que son correctas, pero en las que nuestro corazón no está. Una vez fui un jovencito, ¿vale? Bueno, pues en aquella época había un hermano en la iglesia, la iglesita donde yo era miembro en Puerto Sagunto, ¿no?, que le gustaba contar una anécdota. Él estuvo en el hospital, en un hospital de una orden religiosa, le operaron, estuvo ahí. Entonces, ahí tenía la costumbre pues, de hacer una serie de rezos durante el día y los enfermos tenían que participar. Y además en latín, en aquella época. Y el hombre no tenía ni idea. Y entonces había una serie de peticiones y la gente respondía, ora pro nobis, ¿no? Ora por nosotros, ora pro nobis. Ora. Pero no tenía ni idea, no le había hecho en la vida. Y entonces musitaba algo, hasta que un día una religiosa dijo, ¿pero usted qué reza? Dice, no, yo, como los demás. ¿Pero qué dice? No, lo mismo. Y, a ver, lo dígame usted. Y él, la gente decía, ora pro nobis. Y él decía, un automóvil, un automóvil. Sonaba así, colaba, ¿no? No seáis palabreros, dice el Señor, hombre. Y es una advertencia que viene desde el Antiguo Testamento y que el Señor Jesús hace suya. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, este es el primer elemento, una actitud que no tenga nada de apariencia, que sea con el corazón. Y por eso, versículo 6, frente a esa oración hipócrita, una oración con sinceridad, con autenticidad. Qué interesante el libro de los Salmos, las oraciones que encontramos en el libro de los Salmos, donde los salmistas se expresan con autenticidad, lo cual no quiere decir que sea siempre con santidad. Hay veces, nosotros pasamos de puntilla, a nadie se le ocurre predicar sobre esos salmos de imprecación que dicen, ¿no? Estrella a sus niños contra las paredes, mata, tal. Bueno, no, en fin, no sabríamos muy bien cómo sacar de ahí provecho, ¿no? Pero el salmista está expresando lo que hay en su corazón, ¿no? Felizmente luego expresa otras cosas, pero encontramos salmos de queja. Hace poco Giles predicaba y compartía de esto, ¿no? ¿Dónde estás, Señor? Has cerrado tus oídos, has vuelto la espalda, ¿por qué no me escuchas? No atiendes a mis ruegos. Pues es lo que hay. Y otras son alabanzas y expresiones de gratitud. Y pues esto que nos llama el Señor, una oración con sinceridad, con autenticidad, una oración, de nuevo versículo 6, que busca la intimidad con Dios por encima de cualquier cosa en el lugar secreto. Porque la esencia de la oración es buscar a Dios. La esencia de la oración no es más allá de la gratitud, la petición, la intercesión, de todo eso. Sí, pero todo eso está bañado de algo mucho más profundo y a la vez más sencillo. Buscar la presencia del Señor. Una oración consciente, quiere decir que uno sabe lo que está. Y también una oración de corazón. Mirad, a propósito de todo esto que venimos compartiendo, que es esta inquietud de buscar esta intimidad real con un Señor real, que nos ama realmente, la oración es ese elemento básico de diálogo, ¿no? No es un deber cristiano, ¿no? Ese planteamiento es muy peligroso. No es un tema de agenda, no es esa píldora que uno se toma cada 12 horas y que tiene que hacer para que... No es algo que hacemos porque funciona. Oye, fíjate, no. Eso sigue siendo todavía la periferia de algo mucho más profundo, la posibilidad real de tener comunicación íntima
con el Dios Todopoderoso, que escucha lo que hay en nuestro corazón, más allá de las propias palabras. Con todo, además de estos elementos que tienen que ver con la actitud, algo que asombraba a los discípulos de Jesús, porque no existía, era la manera en que el Señor Jesús se dirigía a Dios como Padre, Padre nuestro. Nadie le daba ese sentido personal dirigido a Dios, y menos aún esa expresión aramea, ¿sabéis? Abba, Padre. En la Palestina de la época, los estudiosos no encuentran que ese fuera algo, que se diera uso a esa expresión de manera personal, Abba, Padre, ya lo sabéis, ¿no? Esa expresión cálida, papá, tal. Nosotros somos así como más puestos. Cuando los hermanos de Latinoamérica se dirigen al Señor en oración y dicen papito Dios, decimos, bueno, papito Dios lo que dice es Abba, Padre. Y para los discípulos eso resultaba absolutamente chocante. Nadie se atrevería a expresarse de esa manera. Pero, y esto es lo fundamental, dirigirnos a Dios como Padre, Padre nuestro, es el privilegio que ha ganado para nosotros el Señor Jesucristo. Entre otras cosas, cuando celebramos la mesa del Señor, lo que estamos celebrando es que a través de este sacrificio del Señor, Dios Todopoderoso, la causa infinita de la realidad, el fundamento, en fin, todo ese tipo de palabras que se usan para expresar la divinidad, cualquiera que sea, todo eso se vuela como con un soplo, porque ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, del que nos aferramos en fe, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Abba, Padre. ¿Entendéis? Entonces, la oración cada vez más se va disolviendo como una práctica religiosa y comienza a tener otro sentido. Ese sentido más de cercanía, de diálogo, de confianza, de entrada libre. ¿Recordáis el velo del templo que se rasgó cuando el Señor Jesús murió en la cruz y entonces podíamos acceder al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios? Bueno, todo ese simbolismo se traduce en realidades ciertas y prácticas como esta. Quien pone su confianza en el sacrificio de Jesucristo descubre un acta de adopción por parte de Dios. Este es el regalo del Señor. Gálatas capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No es una expresión retórica, ser hijos de Dios. Es una realidad ciertísima, de carácter sobrenatural, pero tangible, que Dios nos ha obsequiado a través del sacrificio de Jesús por medio de la fe. De manera que también nosotros podemos acercarnos a Él como a un Padre. Uno de los grandes teólogos evangélicos del siglo XX decía, fijaos, ya veis, ¿qué es un cristiano? Un libro clásico de teología. ¿Qué es un cristiano? Y él mismo se respondía, cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Eso es un cristiano. Y desde esa perspectiva, desde esa realidad, pues el énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de Dios, claro, ya no deja de ser un Dios santo, pero ya no es la santidad y el terror que produce la cercanía de un Dios santo, ¿cómo no? Ante, madre mía, mi miseria. Pero ya no produce terror, porque ahora es mi Padre. Entonces, la oración, que en ocasiones toma formas rituales, que tiene mucho que ver con las palabras y con los sitios y con los gestos y que de alguna forma intenta comunicarse con Dios, pero desde la distancia, porque esa grandeza y esa santidad aterroriza. Todo eso se disipa. Y entonces es nuestro Padre.
Y ya es como si se van desplomando todos los formalismos, todos los elementos artificiales, todas las apariencias, se hace innecesario todo tipo de revestimiento, todo eso se diluye, porque entonces lo que queda es una realidad cordial, de corazón, donde nuestro Padre se hace cercano en Jesús, al punto que esa expresión que asombraba a los discípulos de Jesús cuando le oían dirigirse a Dios en oración, diciendo, Abba, Padre, pues es nuestra también, por derecho de Dios, que es un regalo. Y por eso nuestra oración, y eso nos cuesta a veces ejercitarlo, ¿no? De esa manera, la oración del cristiano siempre tiene un componente infantil, que a nosotros nos suena como algo peyorativo. Infantil quiere decir ingenuo, transparente, sin necesidad de artificio ninguno. No hace falta. En realidad, añadir cualquier otro elemento sería desconfiar, sería una forma de incredulidad, porque el camino está cercano. Dicen, yo no lo sé, pero dicen, ¿no? He leído por ahí que en el Islam dedican 99 calificativos para Dios. 99. Pero ninguno de ellos es Padre. El omnipotente, piadoso, pero no es Padre. Y en el judaísmo, aunque aparece, en fin, expertas hay ahí que nos lo dirían, pero ese sentido tan personal de mi Padre es ajeno también. Es en Jesucristo. Esto que a veces decimos que parece como doctrinas así un poquito lejanas, de que toda barrera se ha roto, la separación ha desaparecido, nos hemos reconciliado. Todo eso tiene un sentido absolutamente concreto y práctico. Y por medio de la fe nos acercamos a nuestro Padre como niños, sí, con sencillez y con seguridad también, con plena confianza, con plena certidumbre de fe, dice la palabra. Vosotros pues oraréis así, Padre, que estás en los cielos. No temáis, vamos a quedarnos aquí, ¿vale? No vamos a comentar el Padre Nuestro, no vamos a tomar tanto tiempo, pero este Padre está en los cielos. Y eso, dicen los estudiosos, ¿no?, de la palabra, pues lo que significa esa apelación a los cielos nos habla de la grandeza, de la majestad, del poder ilimitado de Dios. Nuestro Padre tiene todo el poder, tiene toda la majestad, le pertenece toda la gloria. No solo es que podemos acercarnos confiadamente, reposadamente, sinceramente, es que además es un Dios de poder. Y eso cambia nuestra expectativa, nuestra manera de estar en la vida. Viera, ¿no? Nuestra manera de plantarnos ante la vida, ante el futuro, ante lo incierto, ante las amenazas, ante las pruebas, ante las dificultades, ante todo. Eso cambia por completo porque estamos al lado de nuestro Padre, confiadamente, reposando, y Él es poderoso. Él es poderoso. Nadie puede arrebatar a mis ovejas, dice Jesús, de la mano de mi Padre. Nadie puede hacerlo. Y se genera una relación no solo de intimidad y de confianza, sino de seguridad y descanso, que nos planta ante la vida, porque es un Padre. Nuestros modelos de los padres que hemos tenido y nosotros mismos como modelos, pues somos francamente mejorables, ¿no? Pero aún nosotros, fijaos, dice el Señor, es que, pensad en vosotros mismos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, pero si tampoco hay que pensar en padres de premio Nobel, sino cualquiera de nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras pero si en nuestro corazón está el deseo de proveer para nuestros hijos, pues si vosotros, siendo malos, esto es lo que está en vuestro corazón, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, de nuevo? Con toda la majestad, con todo el poder, ¿cuánto más Él dará buenas cosas a los que le pidan? Nos hemos saltado una expresión, quiero
mencionarla, no quiero alargarme mucho más, pero seguro que cuando la leéis, como yo, decimos, pues esto me crea un problema. Versículo 8. Dice, no seáis palabreros y todo eso, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces, pues, ¿para qué orar? ¿No? Pues si ya además lo dice el Señor. Antes que nosotros seamos incluso conscientes de nuestra necesidad, el Señor ya lo sabe. Y entonces, ¿no? ¿Para qué hay que orar? Pues ya que haga el Señor lo que vea, porque Él sabe y nos ama y tiene poder. No necesitamos orar. Pero os dais cuenta cómo, aunque hay cosas que decimos creer y entender, y en alguna medida lo es, cuesta que calen. Pero ¿cómo que ya no hace falta? Vamos al principio. ¿Pero qué es la oración? No es la búsqueda de intimidad con Dios. ¿Y entonces eso qué tiene que ver con si tengo o no tengo, Él sabe o dejo de saber? Pues sí. No cambia nada. Si fuera la ventanilla donde acudimos a pedir subvenciones o resolver problemas, efectivamente, si nos dicen que los problemas están resueltos y las subvenciones concedidas, no tenemos necesidad de ir a la ventanilla jamás. Pero la oración no es esto, es otra cosa. Tiene que ver con ese cultivar cotidiano de la intimidad con nuestro Padre que tanto nos ama. Otra vez, la expresión me parece felicísima de Teresa de Jesús, ¿no? Trato de amistad. La oración es, dice ella, me parece a mí, porque andaba siempre con la Inquisición un poquito detrás, entonces cada poquito que escribía decía, bueno, me parece, siendo mujer, que yo no sé mucho, en fin, pero no. Dice, me parece a mí que la oración es trato de amistad estando a solas con quien sabemos que nos ama tanto. Trato de amistad, cultivo de relación. Así que, felizmente, Dios sabe lo que necesitamos, pero la oración es otra cosa. Y a veces nuestra oración es débil, dice un teólogo alemán, protestante, ¿no? Nuestra oración es débil porque nuestra fe en Dios está demasiado intelectualizada. Que lo tenemos todo tan mentalmente elaborado y cerrado que luego las cosas que tienen que ver con el pálpito del corazón no terminan de encajar. La oración es más que eso. Por cierto, y la última cosa, porque ahora está mucho de moda, ya sabéis, lo de el silencio, la meditación, el mindfulness y todo este tipo de cosas, ¿no? Mucho cuidado, porque la oración, el propósito de la oración tampoco es nuestro bienestar interior, ¿vale? A veces, bueno, vamos a orar un rato para orar, porque yo llevo un día que es que una ansiedad que no puedo, entonces voy a orar, entonces, porque me siento tan bien, oye, da una paz, pero en esa oración ni hace falta Dios ni se le espera, porque lo único que procuramos es mi bienestar personal. La oración cristiana es un diálogo con el Padre, pero es un diálogo transformador. Y eso es muy interesante porque siempre la fe y la vida aparecen unidas en la Escritura. El culto, la liturgia y la ética van de la mano. Y todo forma parte de lo mismo. No existe un culto genuino a Dios que no transforme la vida. No existe una oración real delante de Dios que no transforme la manera de vivir, el estilo de vivir. Si eso no pasa, estarás haciendo ejercicios mentales, pero no es la oración en diálogo con el Señor, porque la cercanía con el Señor nos transforma, siempre. El qué bien me siento, eso valdrá para una sesión de yoga, pero no para la oración cristiana. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el pecado, y mira que es verdad todo lo que hemos dicho hasta ahora, del amor de Dios, de su expresión como Padre, pero el pecado
pecado no reconocido, no confesado, no arrepentido, ese pecado hace imposible la intimidad con el Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice el Señor. Y cuando multipliquéis la oración, no oiré, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y venid luego y estemos a cuenta. Cuidado con confundir también la oración con una especie de ejercicio pseudo-espiritual que produce un bien interior, que restablece el equilibrio, que hace que las conexiones neuronales... Eso será otra cosa. La oración cristiana, en lo secreto, en el lugar secreto, en intimidad con el Señor, transforma el vivir. Así que la verdadera oración exige también buscar la santificación. No va lo uno sin lo otro. ¿Recordáis las palabras de Pablo a Timoteo en la primera epístola? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dejadme leer este párrafo tan interesante de un estudioso de la palabra. Dice, mirad, no podemos dividirnos. Dios conoce las manos que alzamos o juntamos para orar y sabe a quién han agarrado con dureza. Sabe lo que esas manos han sustraído ilegítimamente. Conoce los gestos negativos que acaban de hacer. Sabe en qué momento esa mano se ha cerrado como un puño. Dios conoce la boca y la voz que le invoca. Y sabe para cuántas mentiras hemos puesto a disposición esa boca. Sabe a cuántas insinceridades ha prestado sonido nuestra voz. Sabe con cuánta frecuencia hemos convertido nuestra voz en un arma hiriente. Dios conoce el corazón que se desahoga ante Él. Sabe lo que se oculta en sus interioridades. Conoce los pensamientos ansiosos que el corazón engendra. No podemos ir con mentiras a Dios. Quizá podemos sentirnos piadosos tan pronto como nos ponemos a orar, pero no podemos cerrar el espacio y el tiempo de oración a eso que nos llena o nos tiene ocupados. Nuestra oración nunca es diferente de lo que nosotros somos. Así que fijaos, sobre un texto tan conocido, pues tantos elementos prácticos y la necesidad de aprender. Alguien decía que la oración es un arte y el arte pues se aprende y tenemos que aprender. Conocemos el vocabulario, conocemos las formas, pero esto es otra cosa, porque tiene que ver con el cultivo de la intimidad con el Señor y eso, como cualquier otra relación, requiere aprender y desarrollar una actitud de recogimiento. ¿Cómo nos cuesta? ¿No? Decía que en cuanto nosotros nos paramos, alguien decía, ¿no?, que en cuanto nos paramos, intentamos centrarnos en algo, eso es un dicho de una religión oriental, dice que nuestros pensamientos saltan como los monos en el bosque, ¿no? Parece que traes un correr para aquí para allá y nos cuesta sujetar. Bueno, tenemos que aprender. Y necesitamos también desarrollar esa actitud de escuchar la voz de Dios, de escuchar lo que en esos tiempos de recogimiento delante del Señor, centrados en Él, Dios mismo nos habla y trae una palabra de la Escritura, o trae una idea, o trae el rostro de un hermano, o trae esos elementos en los que creemos que el Espíritu de Dios nos habla. Y desde luego, así lo han enseñado desde los primeros siglos del cristianismo, una oración que se hace de la mano de la Escritura,
para que cuando entendemos que Dios nos habla sea realmente Él quien lo hace y no sean nuestras ocurrencias o nuestros caprichos o nuestros intereses. Acercarnos en actitud orante a la hora de leer de la Escritura y procurar ver con seriedad qué dice el texto, de verdad qué dice, qué es lo que yo no entiendo, qué es lo que dice. Y después pedir al Espíritu que me ayude a ver qué es lo que ese texto me dice a mí. Y cómo es el Señor quien a través de ese texto me está trayendo una palabra de alegría, de contento, de sosiego, de aliento o de exhortación. Y responder en oración, porque así entramos en diálogo y tomar un tiempo para reposar en la presencia del Señor. Aprender a orar, que es tanto como decir a seguir aprendiendo a desarrollar y fortalecer la intimidad de nuestra relación con el Señor. Mirad, yo no sé dónde estará la iglesia dentro de 10 años, de 20, ni desde luego dónde estará la sociedad. Habrá iglesias muy modernas, habrá iglesias muy conservadoras, habrá iglesias donde la música es espectacular, habrá iglesias donde la predicación sea muy bíblica, habrá de todo. Mi convicción absoluta es que en esta sociedad tan descreída, lo que moverá los corazones de los hombres y las mujeres hacia Dios será la evidencia de la presencia de Dios en la vida de personas, la evidencia de la presencia transformadora de Dios en personas de carne y hueso, imperfectas como todos, pero que están en trato de intimidad con ese Dios. Y el poder de ese testimonio será más potente que ninguna otra cosa que humanamente pudiéramos inventar. Yo no sé si dentro de 10 o de 20 años, pero si hoy y mañana podemos ser de esos, será una buena cosa.